¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por estar nuevamente conmigo en esta sesión de Irenología. Esta es nuestra tercera sesión. Ya hemos tomado algunos aspectos importantes que son las bases para entender lo que es la Irenología. Recuerden los pasos que vamos llevando, vamos entendiendo lo que son las bases, vamos entendiendo cómo surge como ciencia, vamos entendiéndolo desde la Sagrada Escritura, vamos entendiéndolo desde la doctrina de la Iglesia, y es precisamente a partir de ahí donde vamos a retomar el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Tena y bienvenidos a esto que es Irenología. Vamos a continuar con nuestra materia. Recordemos algunos aspectos muy importantes. Bien, pues esta imagen que es con motivo precisamente de la fiesta de este domingo pasado, que es de la Santísima Trinidad, y que nos hace referencia precisamente a la unidad que debemos de tener nosotros como católicos, como cristianos, unidad que debemos de tener como humanidad en tiempos difíciles, sobre todo ahora en nuestros días. Vamos a entonces a partir precisamente de esto, a partir de esta reflexión, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, iniciamos esta sesión para mayor gloria de Dios y bien de nuestras almas. Vamos a entender la irenología, como les decía la otra vez, desde lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes recuerdan, leímos algunos aspectos importantes que nos marca el Catecismo de la Iglesia Católica. Les voy a pedir, por favor, en este momento, vean ustedes en su pantalla, aparecen varias palabras. Identifiquen qué palabras. Recuerdan que les había dicho que pusieran mucha atención, sobre todo en lo subrayado. Si no lo hicieron, retomen nuevamente los videos anteriores. Y por favor les voy a pedir, y esto vendrá en el cuestionario que tendrán que resolver más adelante, qué palabras de las que aparecen en esta imagen son las que aparecen subrayadas en el Catecismo de la Iglesia Católica de nuestra sesión anterior. Si las reconoces inmediatamente, que bueno, te felicito, es decir, que has puesto atención y que estás muy al pendiente de estos procesos de paz y que te interesa totalmente nuestra materia. Si no lo hiciste, te pido nuevamente retomar y poner mucha atención, porque aquí aparecen algunas palabras que subrayamos del Catecismo de la Iglesia Católica de nuestra sesión anterior. ¿Cuáles serán? Chécalas bien y las retomaremos más adelante. Son parte fundamental. Yo, por el momento, me voy a enfocar en una de ellas más adelante y que es desde el aspecto familiar, que es la palabra educar. Muy bien. Eh, Aparte de esas palabras, también vimos un aspecto muy importante y que es que la paz se funda sobre una correcta concepción de la persona humana. Este aspecto lo vimos de manera general, el día de hoy lo quiero profundizar, porque si recuerdan vimos las dimensiones del ser humano, pero hoy vamos a profundizar qué importancia tiene la paz precisamente en cada una de estas dimensiones. Voy a empezar con el aspecto espiritual que marca nuestra relación con Dios. De hecho, con eso comenzamos la parte bíblica, si recuerdan ustedes, que efectivamente Dios ha creado todas las cosas y les ha transmitido su paz. Yahvé igual a paz. Pero también recuerdan que esta relación con Dios nos transmite paz. Hoy día toda la gente está buscando esta relación con Dios, pero le pone distintos nombres. Hay quien hasta tiene miedo de llamarle Dios, Padre, Yahvé, Jesucristo, porque según ellos es la auténtica religión no debe tener algún nombre, ¿verdad? No le debe poner algún nombre y únicamente creemos en un ser supremo y punto. Este tipo de concepciones, pues es crear simple y sencillamente un Dios a la medida. Nosotros, católicos, le tenemos un nombre y ese nombre es el mismo nombre que Dios se ha dado a sí mismo, que es Yahvé. Entonces, ¿de qué manera podemos mejorar esta parte espiritual, esta dimensión espiritual que nos dé paz? Es a través de la relación
con Dios. Hay que mejorar esa relación con Dios, no tener un Dios a la medida. Otro aspecto importante, que debemos ser cristocéntricos. De hecho, algo que se nos ha pedido en el Instituto Juan Pablo II es que toda materia, toda asignatura debe ser cristocéntrica. ¿Por qué? Porque esto es la vida misma. Debemos de tener a Jesucristo como centro de nuestra vida. Entonces, ¿quieren mejorar su vida espiritual? ¿Quieren tener la paz? Yo los invito a que sean cristocéntricos. Una buena manera de ser cristocéntricos es mantenerse siempre en oración. Hagan de su vida, háganla una oración. Los santos más reconocidos, los santos que más tienen renombre en nuestros días, son santos que hicieron de su vida una oración. Entonces, qué bueno que nosotros busquemos esa santidad, que seamos cristocéntricos, que busquemos esa relación con Dios a través de la oración. Otro aspecto importante, no lo podemos entrar de esta manera, pero es igual manera importante, es debemos evitar el mal, pero no solamente eso, también debemos dedicarnos a hacer el bien. Es un aspecto importantísimo del área espiritual. Otro aspecto importante que no debe hacer a un lado es la cuestión de la reflexión constante, el profundizar, el estudiar, el que busquemos constantemente del entorno, llevarlo hacia nosotros mismos, una reflexión de la realidad. Y algo que vamos a ver en todas las dimensiones es este aspecto, el aspecto del amor. Entonces, para para tener una mejor realidad de paz, para ser unas personas de paz, debemos estar llenos de amor. Vamos con el área psicológica. No soy psicólogo, eso lo voy a aclarar, pero sí voy a retomar algunos aspectos importantes que ojalá de manera personal los podamos retomar. Esta cuestión de la sanación interior. Hay que sanar interiormente. Hoy día las grandes enfermedades vienen de la depresión, vienen de la ansiedad, vienen del estrés. Mucho de esto es consecuencia de no haber sanado o de no sanar o de no querer sanar la cuestión interior. Esto nos dará paz, obviamente. En el momento que tú decidas sanar muchos aspectos de tu vida, en el momento que tú decidas perdonar, en el momento que tú decidas que te perdonen, reconocer también que hemos fallado. Hay personas que se ven envueltas en su orgullo, que fallan constantemente, lo saben, todas las personas lo saben, pero ellos no reconocen. Entonces, esto les va a ayudar a ellos. Para eso hay que hacer un reconocimiento, hay que hacer una reflexión, hay que ver qué es lo que estamos fallando. Esta parte es importantísima, el reconocimiento de nosotros mismos, el reconocimiento de nosotros como seres humanos, el reconocimiento como seres que podemos fallar, pero también el reconocimiento de seres que nos podemos reconstruir, como seres que somos perfectibles. Entonces, ese reconocimiento nos va a ayudar. ¿Para qué? Para llevarnos al perdón. No solamente el perdón exterior, es decir, el perdón hacia otras personas. Muchas veces, y en su gran mayoría, es el perdón de uno mismo. Hay cosas que no nos perdonamos. Bien conocemos situaciones de personas, o a lo mejor en nosotros mismos, personas que se arrepienten de no haber pedido perdón a su padre o a su madre, personas que fallaron, personas que no reconocieron el verdadero amor de ese padre, de esa madre, y no se lo han perdonado. Y esto obviamente trae consecuencias para su vida, trae consecuencias para sus propios hijos. El no perdonarse, a lo mejor, el estar ahí o al haber estado con sus hijos, el no darles el tiempo necesario, ese es también un aspecto importante. Hay que darnos perdón, hay que darnos también aceptación, hay que aceptarnos tal cual como somos, hay que aceptar también nuestros errores, pero hay que aceptar también que podemos crecer. No sé si ustedes lo vieron, pero muchas veces en los retiros espirituales, en una materia a lo mejor del área psicológica, en alguna materia vocacional, siempre te poner de algún lado tus cualidades y del otro lado tus defectos en unos jarrones, en un cofre o algo así por el estilo. Me llama mucho la atención porque en los ejercicios
que se llegaban a poner, siempre en la gran mayoría de las personas que hacíamos este trabajo, de ordinario nos enfocábamos más al área negativa. Muchas veces no aceptamos también que teníamos cosas muy positivas. Puede ser por humildad, puede ser por falsa humildad, pero reconocer también que si hay, como tenemos errores, también tenemos muchas cualidades, tenemos muchos dones, tenemos muchos valores. Reconocer también las emociones. Este es un aspecto importante y que obviamente en el marco de la educación se está tomando mucho. El cómo poder trabajar con los alumnos, el cómo poder trabajar con los niños, con los adolescentes y jóvenes, el aspecto de las emociones. ¿Todo por qué? Porque habemos personas, hay personas que no dejan vivir estas emociones plenamente. Si necesitan llorar, no lo hacen. Si necesitan reír, no se lo permiten. Si necesitan estar cómodos, buscan alguna manera en la cual no lo estén. Este tipo de emociones no las dejamos. Las emociones, recuerden que son transitorias, duran muy poco, pero muchas veces no las dejamos expresar tal cual como son. Y eso nos lleva, pues, obviamente, a no vivir nuestros sentimientos tal cual como son. Y por eso precisamente lo que veíamos en la parte de arriba, la sanación interior, que provoca la depresión, que provoca ansiedad, que provoca estrés, todo por estos dos aspectos importantes, la vivencia auténtica de las emociones y la vivencia auténtica de los sentimientos. Ojo, eso también incluye que debemos de controlar tanto, saber vivirlas realmente, tanto las emociones como los sentimientos, ¿eh? No quiere decir nada más de tener ganas, de me quiero reír y a carcajadas y a más no poder, sin un control. No, no, también se trata también de poder controlar, de poderlas vivir. El poderlas vivir es que nosotros tengamos control de nosotros mismos. Es precisamente a lo que se refiere este punto. Todo esto nos va a llevar un autocontrol y una auténtica experiencia de vida. Y nuevamente, que podamos vivir en el amor. Si toda esta área psicológica la llenamos de amor, vamos a tener cosas muy buenas, vamos a llevar un auténtico proceso de paz. En el aspecto social, necesitamos también aceptación, pero no como en el área psicológica. En el aspecto social necesitamos aceptación también de las otras personas. Aceptar que las otras personas tienen cualidades, pero aceptar también que las otras personas tienen errores, tienen defectos. Y también no me voy a castigar yo mismo al ver a la otra persona, de decir, es que no cambia y me lleno de coraje, me lleno de frustración y demás. No, hay que aprender a vivir en la aceptación de las otras personas. Ojo, aceptación no es permitir que hagan lo que gusten o que manejen mi vida a su antojo, no. Aceptación quiere decir también una auténtica experiencia de la otra persona, que es precisamente lo que nos va a llevar al crecimiento. Y ese crecimiento necesita alteridad. El alter, si recuerdan las Sagradas Escrituras, San Pablo, sobre todo en sus cartas, nos invita a hacer el alter Christi. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Pero de igual manera necesitamos vivir en el otro. Esto genera, pues, obviamente, lo que se llama empatía. Necesitamos en nuestra sociedad vivir la empatía. Para poder ser seres de paz, para poder llevar paz en nuestro mundo, necesitamos vivir la empatía. Y de igual manera, pues también, y es un aspecto que vamos a tomar en esta clase del día de hoy, necesitamos vivir en la justicia. Más adelante veremos cómo define el Catecismo de la Iglesia Católica la justicia. Lo vimos en el área espiritual, lo vimos en el área psicológica, ahora lo vemos en el área social. Necesitamos vivir también en el aspecto social el amor hacia la otra persona, el amor producido en la caridad. La caridad. Vamos al aspecto físico. Fíjense que muchas veces que lo hacemos realmente porque somos seres vivos, necesitamos respirar, somos seres humanos, pero sin embargo no sabemos respirar. Muchas veces se nos olvida cómo respirar.
tú ves en una persona que se enoja, una persona que tiene un coraje, inmediatamente hace esto. Le falla la respiración y no sabe controlar. Vemos en nuestros hijos al momento de presentar algún examen, cuando se estresan, les falta respirar, les falta saber aprender a respirar. Y esto ayuda muchísimo en el aspecto de la paz. De hecho, en el área del autocontrol, respirar es una parte importantísima. Hay que aprender a respirar. La aceptación. Hay que aceptarnos como somos, en el aspecto físico. Es decir, si nací sin un dedo, me acepto sin ese dedo. Este dedo no va a ser una frustración para toda mi vida. Este dedo no me va a impedir crecer, me va a impedir crecer como persona. Los que nacimos gorditos y así desarrollamos toda nuestra vida. Digo, tengo una madre que está así, tengo un padre que es así, están llenitos y muchas veces nos aceptamos de esa manera. Claro, esto no quiere decir la aceptación que pues simple y sencillamente voy a comer, ¿verdad? No, es la aceptación como tal. Si soy chino de cabello, o si estoy liso, o si me estoy quedando calvo, también viene este proceso de aceptación. Hay personas que buscan medicamentos, buscan recetas, buscan de todo, y esa parte los lleva muchas veces a la frustración. Adelante, si quieres buscar adelante, pero también debes de llevar tu proceso de aceptación. Atentos con este aspecto físico. Somos seres que necesitamos tener constantemente movimiento. Dios es un ser que provoca movimiento. Por eso todas las cosas existen y todo está en constante movimiento. Si somos seres con esta área física, debemos aceptar que necesitamos estar en constante movimiento. No nos sentemos. Atentos con esto. El cuerpo habla. Si el cuerpo habla, debemos hacerle caso a ese cuerpo. Cuando tu cuerpo se siente cansado, te lo va a decir de una u otra forma y te lo va a decir tal vez a través de la enfermedad. Pero atentos con los primeros síntomas, porque no nos damos esa oportunidad de que el cuerpo, de escuchar a nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo habla, ¿qué es lo que nos dice? Cuando nos dice muévete, cuando nos dice descansa, cuando nos dice es momento de ir al baño, ya no te estés esperando, cuando nos dice, oye, ¿sabes qué? Tengo hambre. Cuando nos dice, ¿sabes qué? Ya es mucho, ya comiste demasiado. Nuestro cuerpo habla y nosotros sabemos muy bien qué es lo que nos quiere decir, pero no le hacemos caso. Nuestro cuerpo nos pide también control. Y nuestro cuerpo es un reflejo también de lo que somos, de cómo nos cuidamos. Hay que cuidar este cuerpo que nos ha servido o que nos sirve durante muchos, muchos años. Nos servirá durante muchos años. Recuerden, todas estas dimensiones nos ayudan a tener una perfecta concepción de lo que es la persona humana. Y de qué manera, cómo tener esta concepción del ser humano nos permite a llevar la paz, permite ser seres de paz. Bueno, en base a esto, que es lo que vimos en la sesión anterior, pues vamos a ver ahora nuestro siguiente punto. El aspecto número 3, el punto número 3 de nuestro programa. La paz, fruto de la justicia y de la caridad. Para esto vamos a poner atención. La otra vez no se escucharon los videos. Ya vi dónde estuvo el error. Ya lo he corregido, ya he aprendido, ya esto me trajo paz. Pero bueno, los invito, vamos a poner mucha atención en este video del Papa Francisco, que nos habla también en ese aspecto de la paz. Son videos que hemos ya aunados a los anteriores, pero vamos a poner precisamente mucha atención a lo que nos dice el Papa Francisco en este día. Vorrei chiedere al Signore questa sera che noi cristiani e i fratelli di altre religioni, ogni uomo e donna di buona volontà gridasse con forza: la violenza e la guerra non è mai la via della pace. Desde la plaza de San Pedro, el Papa Francisco denunció la guerra y la violencia y pidió la paz en el mundo. Le acompañaron en su grito silencioso unas 100.000 personas.
El Papa recordó en un fuerte discurso que todas las personas tienen la responsabilidad de cuidar al prójimo, un deber que existe desde la creación del mundo y que es la base de la paz. Quando l'uomo pensa solo a se stesso, ai propri interessi e si pone al centro, quando si lascia affascinare dalle idoli del dominio e del potere, quando si mette al posto di Dio, allora guasta tutte le relazioni, rovina tutto e apre la porta alla violenza, all'indifferenza y al conflicto. Francisco partió del relato bíblico de Caín y Abel para explicar la importancia del cuidado entre hermanos. Recordó que cuando la humanidad ha fallado, ha cosechado solo guerras. El Papa pidió a todos, y especialmente a los líderes mundiales, que cambien rumbo y que sustituyan la violencia por la búsqueda de la paz. Guarda il dolore del tuo fratello e non aggiungere altro dolore. Ferma la tua mano, ricostruisce l'armonia che si è spezzata, e questo non con lo scontro, ma con l'incontro. La ceremonia coincidió con el atardecer romano y los silencios marcaron un ritmo pausado a la evocadora vigilia que duró un total de 4 horas. En un gesto simbólico, 5 parejas ofrecieron incienso durante la adoración eucarística. Venían de Siria, Egipto, Tierra Santa, Rusia y Estados Unidos. Además, los sacerdotes y diáconos que ayudaron al maestro de ceremonias eran sacerdotes de Estados Unidos. Al finalizar la adoración eucarística, el Papa abandonó la plaza de San Pedro, pero dejó un mensaje muy claro al mundo. Perdono, dialogo, riconciliazione sono le parole della pace. Nella matta nazione siriana, nel Medio Oriente, in tutto il mondo. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice el Papa Francisco en este mensaje tan importante referente a la paz? Atentos con esos ídolos que hoy día provocan enfrentamiento, hoy día provocan conflicto, hoy día provocan guerra. Qué importante el reconocer también este aspecto del diálogo, qué importante reconocer este aspecto del perdón, qué importante reconocer este aspecto de hacer la paz entre los hermanos. Muy bien, esto es lo que nos dice el Papa Francisco. Voy a tomar una pregunta importante en el cuestionario que ustedes resolverán. Y esa pregunta es, y se las digo desde ahorita, ¿cuáles son las 3 palabras que el Papa Francisco nos dice que nos llevan a la paz? 3 palabras él mencionó, 3 palabras. Entonces, atentos, por favor, para poder saber cuáles son estas 3 palabras y poder contestar nuestro cuestionario más adelante. Y aprovecho este espacio para recordarles, contesten los cuestionarios. Hay que darse la oportunidad de contestar estos cuestionarios. ¿Por qué? Porque nos hacen retomar precisamente los principales aprendizajes de nuestra materia de irenología. También estos cuestionarios nos invitan a estar reflexionando, a reflexionar no solamente lo que yo digo, yo solamente soy un facilitador. Lo importante es lo que tú te lleves, lo importante es que tú leas. Más adelante ya vamos a tener algunas lecturas que les especificaré, pero atentos por favor con eso. Muy bien, vamos a ver este otro aspecto que es el concepto de justicia en el catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden entonces que la paz es fruto de la justicia y de la caridad. De acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Reitero, atentos, escuchen bien. Primero que nada, es una virtud moral. ¿Con qué finalidad se nos da? Consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. La justicia dispone a respetar los derechos de cada persona.
Por lo tanto, el hombre justo es un hombre que va a vivir en la rectitud habitual de sus pensamientos. Atentos con esto, ¿eh? El hombre justo va a actuar de esa manera desde aquí, desde la forma de pensar, que lo va a llevar por consecuencia a su forma de actuar. Y por lo tanto, un hombre justo, este es el actuar, va a tener una buena conducta con el prójimo. ¿Cuántas veces han escuchado o les ha pasado que han vivido alguna injusticia en el aspecto laboral? ¿Todo por qué? Porque ya sea porque un compañero de trabajo o no vive en la rectitud del pensamiento de la justicia o no marcó una conducta de justicia hacia su prójimo. Muchas veces lo vemos en los patrones. Muchas veces, y yo creo que en su mayoría lo vemos en nosotros mismos. Atentos entonces con este concepto de justicia, que es primero crear una virtud moral. Pero esta virtud moral hay que hacerla crecer. Hay que permitir que nos haga darle a Dios lo que le corresponde, lo que le es debido, pero también al prójimo lo que es debido. Y eso nos va a llevar precisamente a respetar los derechos de cada persona. ¿Qué es la caridad de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica? Atentos con la caridad. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Nos lleva obviamente al mandamiento del amor que nos da Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Eso es la caridad. Se dice fácil, pero qué difícil es vivirlo, ¿eh? Qué difícil. Qué difícil es realmente vivir esta virtud teologal. Si entendemos entonces lo que es, que van unidas la justicia y va unida la caridad y que nos van a llevar a la paz, vamos a entender entonces que el concepto de paz va totalmente unido a lo que es a la paz en sus tres niveles, a nivel internacional, nacional e internacional, a nivel social y a nivel personal. El mundo está lleno de injusticias. Nuestro pueblo está lleno de injusticias. Nuestra casa puede estar llena de injusticias. Nosotros podemos llegar a ser personas muy injustas, pero por eso hay que trabajar en estos dos aspectos importantes, tanto la justicia como la paz. La paz también es fruto del amor. La verdadera paz tiene más de caridad que de justicia, porque a la justicia corresponde solo quitar los impedimentos de la paz, la ofensa y el daño, pero la paz misma es un acto propio y específico de caridad. ¿Qué va a pesar entonces más? Obviamente el amor. Obviamente el amor. Obviamente la caridad. Hagamos todo con caridad. ¿Qué nos hace reaccionar contrario a la paz? Pónganse a pensar ustedes esto. ¿Por qué muchas veces es más fácil reaccionar de una manera injusta, reaccionar de una manera sin caridad, reaccionar únicamente ofendiendo a las personas? ¿Por qué es más fácil esto? ¿Por qué de hecho el renombre en las noticias, ustedes lo ven en las noticias, en los periódicos, en los medios de comunicación social, hay más situaciones o se dan a conocer más situaciones contrarias a la paz? ¿Por qué? Bueno, esto lo vemos lo entendemos desde las neurociencias. Muchas veces nuestro cerebro trata de dar respuesta, pero trata de dar respuesta porque nuestro cerebro nos ayuda a dar respuesta pronta. Pero muchas veces el dar respuesta pronta nosotros lo acostumbramos a dar respuestas fáciles. Y por eso para mí es mucho más fácil dejar de limpiar el área que me corresponde en mi familia, ¿verdad? Me corresponde limpiar la sala y lo dejo para después. Es mucho más fácil porque sé que va a llegar mi esposa, va a llegar mi mamá y es la que va a limpiar ahí. Es mucho más fácil. Y es un área cómoda. Y estoy entrenando a mi cerebro para que responda de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? De la manera en que nosotros eduquemos, desde que son pequeños nuestros hijos, a trabajar por la justicia, a trabajar por la caridad, a trabajar por la paz, pero con esfuerzo y dedicación, de esa manera su cerebro también va a dar respuestas mejores.
y no va a dar respuestas cómodas y adecuarse a un Dios a la medida. Por eso pongan mucha atención en este aspecto. Para prevenir conflictos y violencias, es absolutamente necesario que la paz comience a vivirse como un valor en el interior de cada persona. Así podrá extenderse a las familias y a las diversas formas de agregación social hasta alcanzar a toda la comunidad política. ¿A qué se refiere esto? Se refiere obviamente a la familia, a la iglesia doméstica. Todo comienza con la educación que demos desde el hogar. ¿Quieres hijos felices? Te invito a seguir estos consejos. Primero, esta pregunta. ¿Consideras que hay paz en tu hogar? ¿Realmente se vive la paz en el hogar? Chequen ustedes y pregunten a sus hijos, chequen ustedes y pregunten en su ámbito familiar, ¿qué tan cansados están de las peleas que escuchan de los papás? ¿De qué manera se resuelven los conflictos? Nuestros hijos son muy observadores y muy críticos en ese aspecto, ¿eh? Le das más a uno y el otro inmediatamente lo ve y empieza a decir que es el consentido, que al otro le dan más, que al otro se le permite. Nuestros hijos no les gusta estar escuchando gritos, pero sin embargo, nosotros los obligamos a que no griten y que se acostumbren a nuestros gritos. Es algo pues contradictorio. Bueno, ¿cómo actuar con justicia en el hogar? Tomando las dimensiones que vimos hace un momento, debemos hacer un encuentro con el niño, con el adolescente interior, con ese con el que vivimos, pero también con aquel que no dejamos vivir. ¿Por qué? Reconozcamos que en algún momento fuimos niños, fuimos adolescentes, estuvimos en este proceso de crecimiento, seguimos en este proceso de crecimiento. Y muchas veces, desafortunadamente, desvaloramos lo que hacen los más pequeños o no entendemos lo que hacen ellos. En el caso muy particular, en el kinder de mi niño, nos pusieron un ejercicio como papás. Nos pusieron a escribir algunas palabras en griego. Pues obviamente muchos que no entienden este contexto, pues sí, no entendían y no se les hacía fácil. Y ya posteriormente implementaron algunos ejercicios donde tenías que escribir esas palabras en griego y tenías que escribirlas correctamente. Una, pues no están las bases. Otra, pues no tienes un conocimiento previo. El que te pongan a escribir así nada más, pues no es fácil. Entonces, nos decía la maestra, muchas veces nosotros en este proceso de lectoescritura de los hijos nos desesperamos porque queremos que ellos entiendan las cosas ya como nosotros las hemos percibido. Después de 40 años, digo, tenemos 40 años de experiencia más que ellos, o 30 años, o 25 años, y sin embargo queremos que ellos entiendan lo que nosotros entendemos y no es así, y tiene mucha razón. Tenemos, para poder entender a nuestros hijos, para poder entender al niño, para poder entender al adolescente, para poder entender al joven, debemos volver a nuestro proceso, a nuestro niño, a nuestro adolescente, a nuestro joven interior, a cómo lo vimos, a cómo fuimos nosotros. Esto no significa permisión, esto significa entender para poder ayudar. Entonces no hay que desvalorar lo que hacen ellos. Segundo, ¿cómo vivir la justicia en el hogar? Atentos con esto. Qué fácil sería y a la vez qué peligroso si los padres solo tuviéramos que respetar a los hijos para poder tener un hogar lleno de paz. Muchas veces decimos, ay, si mi hijo quiere tener su cuarto todo tirado, pues hay que respetarlo, ¿verdad? Allá él, es su problema. Pero eso no es un auténtico proceso que los lleve a tener justicia, porque no es justo que toda la casa se mantenga en armonía, en limpieza y demás, y el cuarto de él no, por respetar. Es al contrario, él no está respetando. ¿Por qué? Porque la paz se vive. La paz se vive al tener un verdadero sentido de justicia en la familia. Y la paz se vive también cuando no nada más se reconocen los propios derechos. Y esto lo vamos a ver en las lecturas que vamos a tener. También lo vamos a tener en las obligaciones. ¿Cómo actuar con justicia en el hogar? Papás, tengan muy en cuenta esto. Ustedes, abuelos, tengan muy presente esto. Cuando los hijos son pequeños, los padres son como una conciencia externa de ellos. De ahí la importancia de sus actos y juicios. Pero no es nada más para estar ahí criticando, diciendo está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. También es muy importante la parte del reconocimiento. Si tú vas a hacer esta conciencia de tu hijo, de tu hija, debes trabajar con esta parte del reconocimiento. ¿Han escuchado ustedes esta palabra? ¿Sí? La resiliencia. ¿Qué es la resiliencia?
Dice, es la capacidad de un cuerpo para recuperar su forma original. Este es un concepto que viene desde la física. Pero también nosotros debemos tener esa capacidad de resiliencia. ¿Para qué? Para seguir adelante. ¿De qué manera la logramos en nuestros hijos? Por un lado, hay que evitar el sobreproteger. El que no haga para que no le pase. El que no sufra. Eso no genera resiliencia en nuestros hijos. Pero tampoco hay que sobreexigir. Recordemos lo que nos dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 21. Padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Muchas veces no exigimos, sobreexigimos. Entonces hay que estar muy atentos a esa parte para que no nos suceda. ¿Cómo trabajar en el aspecto de justicia en el hogar? En las peleas entre hermanos, atentos, no jugar hacia Dios. No somos jueces, somos facilitadores y debemos de llevar a la reflexión. Muchas veces les damos la solución a nuestros hijos cuando ellos están peleando. A ver, ya sepárense, tú haces esto, tú eres también así y cada uno se va a su cuarto. ¿No? ¿Dónde está la parte del reconocimiento del hijo que hizo mal? ¿Dónde está la parte del reconocimiento del hijo que debe de perdonar? Recuerden, entonces debemos ser facilitadores. No hay que reaccionar con violencia a las situaciones diarias de la vida. El estrés, la acumulación de trabajo, los problemas con la misma pareja, los problemas económicos, las enfermedades, nos llevan muchas veces a actuar con violencia, que era lo que decía, muchas veces estamos educando a nuestro cerebro a responder de manera fácil, a no complicarnos. ¿De qué manera soluciono este problema? Pues con violencia, con gritos, muchas veces hasta con golpes. Entonces no hay que reaccionar de esta manera. Y dejar, muy importante, que tu hijo sea emocionalmente maduro, conectado con su emoción. Esto va a ayudar también, no solamente en la etapa cuando viven con nosotros como padres, pero también en la edad adulta. Ustedes lo han visto, hay hijos que no se pueden desprender de sus padres porque no se les permite también el haber vivido eso emocionalmente, porque no se les permite madurar y siguen dependiendo para todo de los papás. No hay crecimiento. Recuerden, hay que ser facilitadores. Y muy importante también, ¿cómo actuar con justicia en el hogar? Con oración, con reflexión y con buena música. Cuando tus hijos están haciendo tarea, les pones música clásica, les pones una música de fondo. Cuando tus hijos se van a dormir, les permites descansar con una buena música, les permites que se vayan a dormir con una oración, hacen oración antes de comer, después de los alimentos. Fíjense que todos esos aspectos son muy buenos, porque nos permiten vivir la justicia en el hogar y lo hacemos a través de la oración. Atentos con esta definición. La paz es el fruto del orden plantado en la sociedad humana por su divino fundador y que los hombres, sedientos siempre de una justicia más perfecta, han de llevar a cabo. Qué buena reflexión en torno a lo que es la paz. Es un fruto, sí, por el divino fundador, pero también es un fruto que parte también de la justicia y que nos ayudan a llevar una relación más perfecta. Ya vimos el aspecto de la justicia, ahora vamos a ver el aspecto de la caridad. ¿Cómo poder vivir la caridad en el hogar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo actuar con caridad en el hogar? Número 1, no permitir que la tecnología siga actuando como niñera. Muchas veces que nuestros hijos se pierdan 2, 3 horas en el internet, viendo videos, videojuegos, redes sociales y demás, esto no es bueno. Es una niñera que te sale muy barata. Pero al fin de cuentas, esto no va a ayudar en el proceso de crecimiento de tus hijos. Entonces, atentos con este aspecto. ¿Quieres actuar con caridad en tu hogar? No permitas que la tecnología actúe como niñera. Otro aspecto importante. Trabajar en la generosidad. Y para trabajar en la generosidad es necesario que vean el ejemplo de los padres, el ejemplo de los abuelos, el ejemplo de los tíos. Esto nos ayuda a despertar en los niños el sentido de generosidad y se pueden acostumbrar desde pequeños a renunciar a algo suyo para compartirlo. Esto ayuda a generar experiencias de encuentro y de acercamiento con los otros niños.
no de egoísmo. ¿Qué héroes tiene tu hijo? ¿Qué héroes tiene tu hija? ¿Qué héroes tienen tus nietos? El mejor héroe que puede tener un niño o una niña deben ser siempre los papás. Entonces necesitamos auténticos héroes que les enseñen lo que es noble y lo que es grande. La Iglesia proclama, con la convicción de su fe en Cristo y con la conciencia de su misión, que la violencia es un mal, que la violencia es inaceptable como solución de los problemas, que la violencia es indigna al hombre. Y es lo que nos decía hace un momento el Papa Francisco. La violencia es una mentira, porque va contra la verdad de nuestra fe, la verdad de nuestra humanidad. La violencia destruye lo que pretende defender, la dignidad, la vida y la libertad del ser humano. Atentos con este aspecto y esta frase que viene al final de nuestra diapositiva. El mundo actual necesita también el testimonio de profetas no armados, desafortunadamente ridiculizados en cada época. Eso es lo que necesita nuestro mundo. Eso es lo que necesitamos hoy día. Entonces necesitamos auténticos profetas no armados, pero también recuerden que los profetas muchas veces son ridiculizados. Atentos con ese aspecto. Quiero reflexionar con ustedes en este aspecto que acabamos de leer, de la violencia. Muchas veces decimos no hay violencia en nuestro hogar. A partir de la reflexión que hacen Johan Galtung, que es un sociólogo y matemático noruego, autor de una importante serie de artículos y libros concernientes a la sociología de la paz, y fundador en 1959 del primer Instituto para la Investigación de la misma, propone la teoría de las tres violencias. Pongan atención, tres tipos de violencia. Según Johan, existe la violencia directa. Esta violencia es la más fácil de ser detectada. Puede ser física, con los golpes, puede ser verbal, con los insultos, o puede ser psicológica. Este tipo de violencia psicológica es la que más afecta, atentos, porque en la física, al ser detectada fácilmente, se puede actuar, pero muchas veces esta violencia psicológica no es fácilmente detectada y va dañando a la persona poco a poco. Va destruyendo la personalidad, va destruyendo la autoestima. Entonces, esta, según Johan, es la violencia directa. Pero atentos, también hay otro tipo de violencia que nos dice Johan, que es la violencia estructural. Esta violencia estructural proviene de situaciones injustas. Piensa en este momento alguna situación injusta que hayas vivido y que haya marcado tu vida. Este tipo de violencia, estoy seguro que viene desde la parte de la desigualdad, es decir, alguna cuestión de estatus social, alguna cuestión patronal, alguna cuestión de una persona que está a cargo, y es un tipo de violencia muy común. Siempre personas que se creen más que los otros por cualquier cosa en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto de clase, no lo sé, son las que provocan este tipo de situaciones injustas. Es indirecta y ocasionada por la desigualdad. Y atentos con la tercera violencia, que es una violencia cultural. Este tipo de violencia se da por costumbres educativas de la sociedad y se ven como algo natural. Muchas veces, o en muchos pueblos, sobre todo aquí de México, ustedes lo ven, hay una discriminación terrible para la mujer. Ellas no deciden con quién casarse, son entregadas por parte de los padres a cambio de un becerro, cabezas de ganado, gallinas, no lo sé. Y ellas tienen que someterse a lo que el hombre les diga. Y esto es un aspecto cultural. Entonces, esto en este tipo de sociedades se ve como algo natural, como algo ya vivencial, y no debe ser así. Nosotros muchas veces, o nuestras familias, aunque estamos en Morelia, decimos no se vive así, o en algún otro lugar, pero sigue viéndose de esa manera, ¿eh? El hombre no mueve un solo dedo para servirse de comer, para preparar, para lavar los trastes. Se ha mejorado mucho, eso sí.
Hay familias muy bien organizadas, hay familias donde todo es parejo, hay familias donde se vive la justicia, pero hay familias donde tú llegas a la casa y ves ahí el montón de trastes, porque la mamá está trabajando, porque no tuvo tiempo, porque tuvo que salir, tuvo una situación, y nadie, absolutamente nadie, se dignó a lavar esos trastes. Y ahí permanecen. O ves la cubeta de ropa, ¿verdad? Ahí que nadie absolutamente se dignó a tomar, a lavar, a enjuagar. No, porque eso no me corresponde a mí. Y muchas veces esto viene desde el aspecto cultural. Atentos con estos tres tipos de violencias, entonces, que no nos permiten vivir en la auténtica paz. Para este siguiente punto, que vamos a trabajar el fracaso de la paz. El fracaso de la paz es la guerra. Vamos a ver desde el magisterio. Pongan mucha atención en este aspecto. Vamos a hacer lectura. Vamos a hacer lectura y les pido de manera, que la hagan de manera personal, porque a partir de este momento que vamos a ver este aspecto de la guerra, necesito que hagan dos lecturas importantes. Pongan mucha atención. Una lectura que vamos a hacer y que les había dicho yo desde la bibliografía de principio de nuestros temas, es esta precisamente. Y les pido, por favor, igual les voy a enviar el link a través del grupo de WhatsApp del Juan Pablo II. Es la vivencia, estas dos lecturas que vamos a hacer. Una es la Pacem Terris de Juan 23, y les voy a pedir, por favor, lean del numeral 35 al 45 y del 91 al 119. Les voy a pedir, por favor, que lean. No van a entregar resumen, únicamente, por favor, entreguen su opinión de este escrito de Pacem Terris, del numeral 35 al 45 y del 91 al 119. Y también van a leer Populorum Progressio. De Populorum Progressio de Pablo VI van a leer del numeral 43 al numeral 55. Así que por favor les pido, léanlos para que nosotros podamos ir avanzando. Muy importante lo que nos dice Juan 23 y Pablo VI en Pacem Terris y Populorum Progressio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar con nuestra sesión. Muy bien. Pues, ¿qué les ha parecido hasta este momento lo que llevamos de nuestra materia de irenología? Espero que les esté ayudando, espero que vayamos avanzando, esperemos que vayamos reflexionando y sobre todo espero que nos esté ayudando precisamente a entender lo que son los procesos de la paz que nos dice nuestra Iglesia Católica. Vamos a continuar ahora precisamente con lo que nos quedamos sobre el aspecto de la guerra. Nadie quiere una guerra. Eso es seguro. Pero sin embargo, muchos han visto en la guerra una fuente económica, muchos han visto en la guerra una fuente de poder, y esto es precisamente la reflexión que nos lleva a la Iglesia Católica. Dice, el magisterio condena la crueldad de la guerra y pide que sea considerada como una perspectiva completamente nueva. En nuestra época, más que nuestra época actual, que se jacta de poseer la energía atómica, resulta un absurdo sostener que la guerra es un método apto para resistir el derecho violado. Las naciones pretenden resolver todo con la guerra y están asustando unos con otros a través de bombas. Y así lo vemos. Constantemente en las noticias vemos que tal presidente, que tal gobernador, que tal nación ya lanzó una bomba de prueba. ¿Todo para qué? Para asustar. Entonces, esto prohibido desde el magisterio de la Iglesia. Nos dice, la guerra es un flagelo y no representa jamás un medio idóneo para resolver los problemas que surgen entre las naciones. No lo ha sido nunca y no lo será jamás
porque genera nuevos y más complejos conflictos. No hay solución, ¿eh? Se supone que las guerras son para resolver, pero no. Al contrario, ocasionan más problemas. La guerra es, en definitiva, el fracaso de todo auténtico humanismo. Es lo que nos decía hace un momento el Papa Francisco. La búsqueda de soluciones alternativas a la guerra para resolver los conflictos internacionales ha adquirido hoy un carácter de dramática urgencia. Urge hoy día buscar soluciones alternativas a la guerra. Se pueden resolver muchas cosas a través de otros medios. Uno de ellos es el diálogo, pero muchas veces no sabemos dialogar. Ahí la situación y muchas veces empeoran las cosas. Por eso urgen nuevas estrategias. Dice, ya que el ingente poder de los medios de destrucción, accesibles incluso a las medias y pequeñas potencias, y la conexión cada vez más estrecha entre los pueblos de toda la tierra, hacen muy arduo o prácticamente imposible limitar las consecuencias de un conflicto. Es pues esencial la búsqueda de las causas que originan un conflicto bélico. Ante todo, las relaciones con situaciones estructurales de injusticia, de miseria y de explotación, sobre todo, que hay que intervenir con el objeto de eliminarlas. Por eso, otro nombre de la paz es el desarrollo. Recuerden que ya lo habíamos visto este aspecto. Dice, igual que existe la responsabilidad colectiva de evitar la guerra, también existe la responsabilidad colectiva de promover el desarrollo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En este aspecto de la guerra, vamos a trabajar un aspecto muy importante que es la legítima defensa. Es decir, de qué manera la Iglesia nos instruye cuando un pueblo necesita defenderse o está permitido que se defienda. Para eso, la vez pasada en nuestros videos habíamos visto algunos numerales, si recuerdan, que era a partir del 2307. Espero que los hayan leído, ahorita únicamente los vamos a retomar con la finalidad de reflexionar en torno a lo que es la legítima defensa. ¿Qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2307? Vamos a poner atención, por favor, vamos a hacer lectura de ellos. El numeral 2307 nos dice así. El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana a causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra. La Iglesia insta constantemente a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua incertidumbre de la guerra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Dice, está prohibida la guerra. Entonces, atentos. Quinto mandamiento condena la destrucción de la guerra. El siguiente punto, el 2307, el 2308. Nos dice que debemos evitar las guerras, pero si es necesario, también está la legítima defensa. ¿Cuáles son los puntos o cuáles aspectos hay que tener en cuenta para que sea permitida la legítima defensa? Número 1. Dice en el 2309 que el daño sea duradero, grave y cierto. Número 2. Que los medios para poner fin hayan resultado ineficaces, es decir, ya se agotó el diálogo, ya se agotaron tratados, ya hubo intermediarios y no lo hubo y sigue el daño, entonces se permite la legítima defensa. Número 3, que se reúnen las condiciones serias de éxito. Una nación no puede lanzarse a una guerra si no tiene condiciones de éxito, no tiene armamento, no tiene un ejército, no puede lanzarse a la guerra nada más así a matar personas o a dejar morir a su pueblo. Dice, además, en el punto número 4, que las armas no extrañen males más graves que el mal que se pretendía eliminar. El numeral 2310 nos dice que los poderes públicos tienen el derecho y el deber de imponer las obligaciones necesarias para la defensa nacional. 2311. Hay que respetar a los que rehusan el empleo de las armas.
Es decir, si entre el pueblo hay personas que no quieren ir a la guerra, no quieren estar usando las armas, hay que respetar ese aspecto. En el 2312 nos dice, atentos con la ley moral, donde no todo es lícito. 2313, el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica debe ser condenado como un pecado mortal. Y en el 2314, la destrucción de ciudades con sus habitantes es un crimen contra Dios y contra el hombre. Y por último, en el numeral 2315, dice que el exceso de armamento multiplica las razones de conflictos y aumenta el riesgo de contagio. Atentos, hay personas que dicen, o naciones, que creen que por tener mucho armamento, presumirlo, darlo a conocer, van a tener paz, y no es así. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el armamento multiplica las razones de conflicto, y ustedes los ven. Esas naciones que constantemente presumen su armamento, sus armas nucleares, sus tanques y demás, son naciones que constantemente se ven envueltas en conflictos. La legítima defensa, entonces, dice, vamos a recordar estos pasos, para que se permita la legítima defensa. Número 1, que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto, que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces, que se reúnan las condiciones serias de éxito, que el empleo de las armas no entrañe males o desórdenes más graves, y que el mal que se pretende eliminar no sea más grave. La Carta de las Naciones Unidas. Bien, con este aspecto voy a terminar este video. Prácticamente ya abarcamos lo de las 2 sesiones. Les voy a pedir, por favor, este sería el segundo trabajo. Esto lo pueden ustedes investigar. Les voy a pedir, por favor, que investiguen qué es la Carta de las Naciones Unidas. ¿En qué consiste? ¿Por qué se dio a conocer? ¿Por qué surgió? Pongan mucha atención a eso, porque vamos a estudiar sobre la actualidad de la ONU, en qué consiste o qué función tiene en nuestros días. Y a partir de ahí vamos a ir a nuestro último video, donde vamos a leer ya directamente o vamos a ver la influencia de la Iglesia en estos procesos de paz. ¿Vale? Muy bien, entonces atentos con esos trabajos. Les pido por favor enviarlos a mi correo, alstenapec@gmail.com, para estar al pendiente de sus trabajos, y por favor no se les olvide responder los cuestionarios que les estoy enviando. Recuerden, estoy a su disposición, espero les esté gustando. Si hay alguna sugerencia, les pido por favor me la hagan llegar para poder continuar y de acuerdo a sus sugerencias poder ir creciendo. Les agradezco mucho, nos vemos en la siguiente sesión de Irenología. Solamente nos quedaría una sesión más, porque ahorita ya me abarqué prácticamente los 2 videos que tenía que llevar a cabo. Entonces pongan mucha atención y por favor respondan su cuestionario. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta pronto.